Vamos a resolver un problema con fracciones. Acá nos dicen que 3 socios se repartieron la ganancia del mes de su negocio. Recuerde, son 3 socios. Julio dice que se quedó con la mitad de la ganancia, Augusto con la cuarta parte del resto y Abril. Esos son los 3 socios. Muy bien, vamos a ver entonces, primero que nada dice que Julio se quedó con la mitad de la ganancia. Bueno, entonces yo podría ir pensando esto de dos maneras. Una manera lo podría hacer como gráficamente. Podría decir, como uno se quedó con la mitad y después el otro con la cuarta parte del resto, entonces yo voy a tomar un entero y lo voy a dividir así. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Listo. Lo dividí en 4 y 4. 3 socios se repartieron la ganancia al mes de su negocio. Julio se quedó con la mitad de la ganancia. Hagamos de cuenta que esta es la mitad de la ganancia. Entonces, esto es lo que se quedó Julio. Muy bien. Augusto se quedó con la cuarta parte del resto, dice. Este es el resto es esto. Dice que de esto, Augusto se quedó con la cuarta parte, es decir, que si nosotros a esto lo dividimos en 4 partes, Augusto se quedó con una cuarta parte. Esto es lo que se quedó Augusto. ¿Qué parte le corresponde a Abril? Si nosotros nos fijamos, a Abril le corresponden estas 3/4 partes, pero de la mitad. Este era Augusto, ¿sí? Y esta parte es la que le quedó a Abril. Estas 3 partes. ¿A Abril qué le quedó? A Abril le quedó las 3/4 partes de la mitad de lo que era todo esto. Eso se escribe en realidad 3/4 por 1/2. Siempre que hablamos de, esto es por, y si uno multiplica 3 por 1, 3, 4 por 2, 8, son 3/8 parte esta, porque esto yo lo puedo dividir igual, ¿ves? En octavos, así como lo divido en cuartos, también lo puedo dividir en octavos. Esto, si a esto lo dividiéramos, ve, acá hay 4 más 4 son 8, estos son 3/8 partes. Augusto se quedó con una octava parte. Si yo digo Augusto, ¿con cuánto se quedó? Se quedó con una de 8 partes. ¿Y Julio con cuántas se quedó? Se quedó con 4 de 8 partes, que era la mitad de eso. Eso sería una manera de pensar este problema usando esto, una expresión gráfica. Ahora, yo lo quiero hacer como fracciones, este problema lo puedo pensar de esta forma. Esta era una manera, usando un gráfico, ¿sí? Esta era una manera. Ahora, otra manera lo podríamos hacer. Dice esto, Julio se quedó con la mitad, listo, se quedó con la mitad. Tomamos la mitad y le sumamos con lo que se quedó Augusto. Augusto se quedó con la cuarta parte del resto, 1/4 de 1/2, porque si este se quedó con 1/2, el resto es el otro medio, ¿sí? Entonces, 1/4 de 1/2. Esto tengo que hacer este cálculo, entonces digo, esto es 1/2, 1/4 de 1/2 es lo mismo que multiplicar 1/4 por 1/2, dijo el profe, y 1/4 por 1/2 es 1/8. Y ahora vamos a sumar esto. 1/2 lo vamos a transformar en octavos. Es decir, multiplicamos por 4. Me quedarían 4/8. 4/8. Más 1/8 me quedarían 5/8. Es decir, estos 5/8 son lo que se quedó Julio y se quedó Augusto. Y está bien, porque miren, esto eran los 4/8 de Julio, este era 1/8 de Augusto. Entre los dos sumados hacen 5/8. Entonces, ¿qué parte le corresponde a Abril? Entonces uno dice, Abril, si esto eran 5/8, el entero es 8/8. Si yo le resto las dos partes que se quedaron ellos, esto me va a dar 3/8 y esto es lo que se quedó Abril, que es lo mismo que me dio acá. Esas son dos maneras de resolver una situación problemática, ¿sí? De fracciones. También esto podría haber dicho, bueno, esto eran las partes con las que se quedaron. Ahora el problema podría haber sido más largo y hubiera dicho, si la ganancia
si la ganancia de ese mes fue de 4.000 unidades monetarias, puede ser $4.000, $4.000, $4.000, $4.000 lo que sea, fue de 4.000 pesos, pongámosle, ¿cuánto, cuánto ganó cada uno? Ah, entonces yo vengo acá y digo, bueno, Julio se quedó con un medio de los 4.000. Ah, un medio por 4.000 es 4.000 por un medio, que es dividido 2, se quedó con 2.000, Julio. Bien, Augusto se quedó con un octavo aparte, entonces digo, Augusto se quedó con un octavo de 4.000. 4.000 por un octavo es 4.000 octavos. 4.000 dividido 8 me va a dar 500. Así que Augusto se quedó con 500. Y Abril se quedó con 3 octavas partes de 4.000. Y esto es 3 octavos. 4.000 por 3 me da 12.000. Y esto dividido 8. Pues ya sabemos que 4.000 dividido 8 es 5.000. Y 5.000 por 3 me va a dar 1.500. Y esto es lo que se quedaron, ¿ves? Así se repartieron las ganancias. Si nosotros sumamos 1.500 más 500 me da 2.000, más 2.000 me da 4.000, que eran las ganancias que habían obtenido. Muy bien, muchas gracias.